¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Bueno, me encanta cuando el Señor nos sorprende. Me encanta cuando a veces los planes de Él, cuando toman el lugar, o cuando el Señor es el que está al frente. Él tiene todo perfectamente orquestado y estoy súper feliz de estar con ustedes hoy. Me encanta esta iglesia. Soy el fan número uno de sus pastores. Y bueno, no sé, aquí debería haber mucha gente diciendo, no, yo soy el fan número uno. Pero de verdad que yo sé que el corazón del pastor Darwin y de Jen y de su familia es un corazón que está ahí para exaltar a Dios. Y bueno, yo le agradezco primero al Señor por la oportunidad y después a ellos que abren el altar. Yo soy una persona que soy muy celoso con el altar, en cierta manera. Entonces, agradezco y aprecio el hecho que me hayan dado la oportunidad de estar acá. Ya es la segunda vez y siempre que venimos me siento como en casa. Me siento como en casa y ustedes son una iglesia hermosa y bueno, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y cuando hablo de nosotros, digo de nosotros hoy y de nosotros reino. Pero bueno, déjenme, no sé si ustedes ahí pueden abrir sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios 10, vamos a leer del versículo 4 al versículo 5. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5. Y bueno, y leo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Déjenme paro ahí. Quiero que miremos este mismo versículo y lo tengo yo aquí en diferentes versiones. Tengo aquí la Biblia de las Américas, dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. A la misma vez la versión Reina Valera también me gusta lo que dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Déjenme les leo otra versión todavía, que es la versión nueva, la nueva traducción viviente. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces déjeme decirle algo. Todos aquí entendemos que nuestra batalla no es ni contra carne ni sangre, sino la palabra nos dice en Efesios 6, de 10 en adelante, que nuestra batalla es contra espíritus, contra potestades, contra huestes, contra principados, contra fortalezas. Y aquí me encanta cómo es que entendemos que la batalla en el hombre, la batalla para nosotros, ¿dónde sucede? En la mente. El campo de batalla del enemigo está en la mente. Satanás lucha desesperadamente a fin de cautivar la mente humana. Él construye fortalezas en la mente de las personas.
Es nuestra responsabilidad como iglesia y como representantes de Cristo usar nuestras armas que son espirituales para derrumbar todo esto. Mira lo que la palabra lo dice, o sea, dentro de estas 4 traducciones encontramos que hay fortalezas, encontramos que hay especulaciones en contra de Dios, encontramos que hay razonamiento altivo, porque el humano, acuérdese que una de las cosas que Satanás quiere hacer es que usted no le dé la gloria a Dios. Muchas veces nosotros tampoco, la gente tampoco le va a dar la gloria al diablo, pero entonces Satanás dice, bueno, pero si no le van a dar la gloria a Dios, tampoco me la dan a mí, pues entonces es fácil que se gloríen ellos mismos. Entonces la palabra que acabamos de leer, por eso dice que hay razonamiento altivo, por eso dice que hay razonamientos humanos, argumentos falsos, obstáculos de arrogancia, pensamientos rebeldes. Esto lo acabamos de leer, usted lo leyó en su Biblia, yo se lo leí en 4 traducciones diferentes, y el enemigo levanta esas fortalezas en el ser humano con fin de que no le demos la gloria a Dios, con fin de que no vivamos para Él y con el fin de que nosotros tengamos nuestra mente cautiva y no podemos darle a Él la gloria que Él solo se merece. Les doy un poquito de historia. Todo este conflicto comenzó cuando el Señor estaba en su trono. No sé si ustedes han leído alguna vez en Ezequiel capítulo 1 o capítulo 10 la descripción de los querubines. Se lo voy a dejar de tarea, no me voy a meter en eso en este momento, pero entendemos a través de las escrituras que Satanás era como un querubín, y los querubines en Ezequiel 1, lo que ellos hacen, hay 4 que están parados, y y encima de ellos está el trono de Dios, y en ese trono está Cristo sentado. Y le invito a que por favor lea la descripción, Ezequiel capítulo 1. Pero a donde voy es que Satanás era una persona, o era un ser, muy cerca a Dios. Él era una persona o un ser, que tenía mucho poder, que tenía autoridad, porque está el trono de Dios, están los querubines, y de ahí empieza toda la jerarquía espiritual de los ángeles que existe. Entonces Satanás era una persona, un ser que podía ir ante Dios y podía hablar con Él. Esto lo vemos en Job, cuando dice la palabra que había un día en que los ángeles tenían que presentarse ante Dios. Y Satanás estaba ahí y ningún ángel lo reconoció, porque Satanás es mentiroso. Él se disfraza como ángel de luz, pero no lo es. Y Dios, siendo Dios, le dijo: oye, Satanás, ¿y tú de dónde vienes? Que es muy interesante pensar eso. Y Satanás le dijo: vengo de estar por todo el mundo. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hombre perfecto, hombre que no tiene mancha. Entonces, todo esto me habla de que Satanás, él lo que quiere, el conflicto entre Dios y Satanás, es que él se vio tan hermoso. La palabra nos dice que él se vio tan hermoso, tan perfecto dentro de sí, que él dijo: yo quiero anhelar a ser como Dios. Él dice, es más, la palabra nos enseña que él dijo: yo voy a subir al monte de Dios, yo me quiero presentar ante las estrellas de Dios, hablando de esos querubines, porque la palabra en Ezequiel dice que ellos brillan como estrella, y me voy a presentar ante ellos y voy a ser más que ellos, y en sí voy a ser como el Altísimo. Entonces él se llenó de tanto orgullo que él se veía así. Entonces aquí está el gran problema entre Satanás, un ser creado, queriendo ser como el creador. Y ahora quiero mostrarles cuál es el conflicto entre Satanás y nosotros. ¿Por qué la tiene en contra de nosotros? Bueno, la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Después también la palabra nos enseña que Jesús dijo que nosotros vamos a compartir con Él el sufrimiento, pero a la misma vez compartiremos su gloria. Entonces Satanás tiene una envidia increíble por la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo va a recibir algo que Satanás nunca va a recibir. Eso se llama gloria.
Porque así como compartimos el sufrimiento de Cristo, también dice que la iglesia será glorificada y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, y de un día Dios nos va a dar nosotros todo lo que Satanás desea, todo lo que él desea. Entonces Satanás odia a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de glorificar a Dios y tenemos la capacidad de ser glorificados. Ahora, ¿nos gloriamos como hombres? Absolutamente no. Nosotros toda la gloria se la damos al Señor, y el Señor nos enseñó a través de Cristo que tenemos que ser humildes para que Él se entrone en nosotros. Entonces el conflicto es muy grande. Todo tiene que ver porque Satanás quiere gloria, él quiere todo para él. Entonces él dice, bueno, como no voy a recibir la gloria, yo quiero poner en ellos especulaciones en contra de Dios. Yo quiero poner en ellos fortalezas en contra de Dios. Yo quiero poner en ellos razonamiento altivo. Yo quiero que ellos se llenen de sí mismos, que piensan que son tan autosuficientes, que no necesitan de Dios, cuando la verdad es que cuando nos da un dolor de muela, ¿qué hacemos? En la cama por 4 días. Pero el razonamiento humano, hoy miren afuera, pongan ahí en sus redes sociales, Cristo te ama, y mire cuál va a ser la respuesta que usted va a tener. Razonamiento humano perdido, argumentos falsos, obstáculos de arrogancia, gente que cree que son más de lo que verdaderamente son, porque el enemigo tiene eso de él mismo, él cree que es más de lo que es. Déjeme decirte que el enemigo es como un perro que ladra. Él ladra durísimo y él piensa que cuando él ladra más duro, lo único que él quiere hacer es intimidarnos. Es más, la palabra nos enseña de que Dios, cuando en la misma circunstancia con Job, Dios le puso límites al diablo y el diablo tuvo que obedecer. Cuando él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él le dijo, sí, pero apuesto a que si le quitas todo, él te va a maldecir. Dios le dijo, bueno, hazle, pero no le puedes tocar su vida. Entonces Dios condiciona a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es Dios creador, Satanás es un ser creado. Esta mentira que el diablo se quiere creer o que quiere poner en la mente de que puede tener una batalla de diablo contra Dios es imposible y es absurda, porque él sabe que nunca podría enfrentarse al Dios todopoderoso al cual nosotros adoramos. Es más, no sé si ustedes saben, en Apocalipsis está donde ni siquiera Dios se incomodó en sacar a Satanás del cielo. Él dijo, yo para qué pierdo tiempo. Él dijo, Miguel, cógete los galletazos con Satanás. ¿Y qué pasó? Miguel le dio durísimo a Satanás y Satanás arrastró a una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios, pero Dios ni siquiera tuvo que incomodarse con eso. Porque Dios es Dios, sobre Él están todas las cosas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo que ciega el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no pueda resplandecer en su vida. Cuando una persona se encuentra en estas condiciones, y creo que ustedes han experimentado esto. Gracias, mi brother. Todos hemos experimentado esto. Todos hemos experimentado esa experiencia cuando hablamos con personas de Cristo. Y las personas se llenan. No sé si ustedes han pasado que empiezan a discutir con esas personas, y mientras que usted habla con ellos y trata de introducir a Cristo, estas personas recalcan su propio punto de vista y se hunden más en el error del cual están diciendo. La única manera de librar tales personas es con nuestras armas espirituales y destruir las fortalezas de la mente. Hay argumentos, uno se reúne con gente y uno trata de hablarle de Cristo y dice, no, pero y empiezan los argumentos falsos, empiezan las cosas que no vienen de Dios, y a veces uno tiene que decir, bueno, tenemos
O sea, ya no hay nada más que decir. Simplemente la gente está cerrada, porque la palabra dice que el enemigo, él ciega los ojos, tapa los oídos, y el pecado también hace eso, tapa el poder ver la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el versículo dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Dios nos puso la responsabilidad a nosotros de tumbar esos argumentos, de tumbar esa altivez, de tumbar la arrogancia, de ir en contra del sistema del enemigo. Y lo mejor de todo es que quiere que lo hagamos amando a las personas. Las fortalezas que vimos, las que hemos mencionado, como ya lo dije, son especulaciones, razonamiento humano, razonamiento altivo, argumentos falsos, obstáculos de arrogancia, pensamientos rebeldes, el pensar que soy más como Satanás, ¿no? Porque él quiere ladrar y quiere rugir muchísimo, y él quiere mostrar y hacer actos de poder, cuando la verdad es que él ya perdió esta guerra. La sentencia en contra de Satanás ya fue dada. Solo estamos esperando el día en que llegue, que esa sentencia se ejecute, y él va a terminar en un lago de fuego. Entonces él sabe que no tiene tiempo. Él es un niño mimado que entiende que no tiene tiempo, y en el tiempo que le queda, la meta de él es llevarte a ti y a mí y a toda esta humanidad al infierno, porque todos conocemos que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Desafortunadamente, la gente que no conoce de Dios tiene prejuicios, tiene ideas preconcebidas, y normalmente tienden a formar fortalezas. Quiero hablar de los prejuicios. Un prejuicio es cuando una persona ya ha decidido de antemano lo que piensa acerca de un tema. Entonces es muy chistoso, porque si miramos la guerra civil de los Estados Unidos, los ingleses tenían una idea preconcebida que la batalla, la guerra, se peleaba con un vestir muy brillante, con tambores, hacían líneas y era muy absurdo, ¿no? Entonces tomaban turnos en dispararse. Entonces una línea allá, una línea acá, sacábamos para tirarnos y tumbaban el lado de allá y tumbaban del lado de acá. Entonces eso era lo que ellos tenían, era un prejuicio que ellos tenían, y cuando llegaron acá se encontraron con americanos que los francotiradores se ponían en los árboles, se escondían y desde lejos jugaban a las canicas. Entonces iban cayendo cabezas, y desafortunadamente los ingleses estaban locos, porque cómo es que alguien no puede hacer algo. Tenían un prejuicio en cuanto a cómo se batallaba. Nosotros estamos llenos de prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios en cuanto a cómo piensa el americano blanco, cómo piensa el americano moreno, cómo piensan los republicanos, cómo piensan los demócratas, cómo piensan los que viven allá y los que viven acá. Y como somos una iglesia latina y hay tanta diversidad acá, me imagino que aquí deben de haber 6, 5, 4 países representados en este momento. Yo sé que está la República Dominicana, yo soy colombiano. ¿Alguien más, por favor? Colombiana, otro país, Honduras, México, Venezuela. Bueno, aquí ya vemos 5 países, y eso que si buscamos por ahí, tal vez hay más. Entonces tenemos muchos prejuicios de cómo piensa el mexicano. Hay muchos prejuicios de cómo piensa el venezolano. Tenemos prejuicios por toda cosa, y mucha gente que no conoce a Cristo tiene prejuicios de la iglesia. Yo un tiempo manejé Uber. 1, necesitaba el dinero, y 2, como ustedes pueden notar, me encanta hablar. Entonces yo me sentaba en Uber, y si alguna vez le di un ride a ustedes, perdónenme, pero yo les hablé, ¿cómo estás? Pero yo siempre le digo: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes de Dios? ¿Qué piensan? Entonces yo siempre que le preguntaba a alguien qué pensaba de la iglesia cuando no eran cristianos, es muy triste lo que decían, porque decían: no, juzgan. Los cristianos odian a los gays. Los cristianos
siempre van en contra de lo que todo el mundo dice, se paran en las calles y gritan: te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Entonces, hay algo muy interesante en eso, porque los cristianos desafortunadamente hemos dañado el nombre de Cristo. Desafortunadamente la gente tiene un mal prejuicio de nosotros los cristianos, cuando la palabra en Juan 17 nos dijo, Dios le estaba diciendo: yo quiero que si la gente los conoce a ustedes, los conoce, ¿por qué? Por la manera de amar. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia hemos amado a otros? Tengo un vecino, él es hindú. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo voy a evangelizar. Entonces, hablando con él, estábamos jugando pickleball, andábamos ahí jugando, y él me dice: tengo un problema con todos los cristianos. Yo le dije: ¿cuál es? Es la única razón que ellos quieren ser amigo mío, es para convertirme. Y me quedé callado. Y yo dije: ok, tiempo de cambiar la estrategia. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ser amigo de él. Me empezó a importar las cosas de su familia. Empecé a pasar tiempo con él como persona, no por convertir a alguien. Yo sabiendo obviamente que mi meta es introducirle a Cristo, porque yo sé que Cristo es la verdad. Pero ¿qué hice? Empecé a pasar tiempo con él. Empecé a tumbar los prejuicios, porque él es hindú y porque que el hinduismo y que todo esto. Empecé a tumbar todos esos prejuicios y empecé a decir: Cristo, cuando tú caminaste aquí, tú te metiste con Mateo, que era un judío odiado por los judíos, porque era alguien que hacía dinero a las espaldas de su propio pueblo. Tú te metiste con María Magdalena, que era una prostituta. O sea, a Cristo no le importó el pasado de la gente, a él le importó el corazón de las personas. Y nosotros tenemos prejuicios muy fuertes en cuanto a la gente, que lo único que hacemos es que nosotros mismos levantamos una fortaleza y no dejamos que Dios se mueva a través de nosotros, que porque ella antes era una mujer del mundo, o que porque él es un hombre arrogante y altivo. Es algo que hacemos todo el tiempo. Hace poco invitaron a un pastor a Sudáfrica. Él fue a predicar y le dijeron que predicara acerca de principados y la guerra espiritual. Mientras que él oraba y meditaba sobre todo esto, Dios le puso a él en el corazón cuál es el problema o cuál es el principado que está dominando Sudáfrica. Y esto fue el sectarismo, que es fanático e intransigente de un partido o de una idea. O sea, que se refiere a una persona que defiende ciegamente, con tenacidad desmedida y apasionamiento, sus creencias u opiniones de una religión, o gentes así con un equipo de fútbol, o hay gente fanática a algo. Entonces, en otras palabras, se refería a que Sudáfrica es un país que dentro del pueblo cristiano hay un fanatismo, y el fanatismo también es una fortaleza. Acuérdense que los fariseos no aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Hay iglesias que la tradición es más importante que el mover del Espíritu Santo. Hay personas que la religión en ellos es más importante, las tradiciones, el que se haga una cosa así o allá, o que se ponga o que no se ponga, o que se vista o no se vista, como sea, es más importante eso para ellos que el mover del Espíritu Santo. Los fariseos estaban tan arraigados a sus tradiciones que no pudieron aceptar al Mesías, el cual ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que venía a libertarlos de Roma, y el Mesías venía en sí a libertarlos del pecado. Y ese mismo Mesías es el Mesías del cual te estoy hablando hoy, del cual quiere libertarte a ti del pecado. La conclusión de él fue de que hay fortalezas aún dentro de la iglesia.
La conclusión de él es que a veces nosotros sentados en la iglesia hacemos fortalezas tan grandes que muchas veces nosotros somos los que alejamos a las personas de la iglesia. Es más, tal vez hay 2 o 3 aquí que un día fueron lastimados por la iglesia y simplemente llegaron a otro país y están acá. Y Dios los bendiga a ustedes por ser valientes y por estar aquí, y les pido perdón si un día alguien en el nombre de Cristo los lastimó. Les pongo un ejemplo. Yo me puedo poner aquí no está el piano, ¿no? Pero yo puedo ponerme en este piano y puedo poner la canción de Beethoven, ¿no? La que todo el mundo conoce. ¿Cierto? ¿Todos saben cuál es? Y si yo la toco, yo la voy a regar. Va a sonar horrible. Y creo que muchas veces eso pasa con el cristiano. La gente, nosotros como estamos imitando a Dios, a veces la regamos y no hacemos la parte de la manera correcta. Entonces el cristiano se equivoca. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Juzgamos, dañamos a la gente. Cuando el Señor lo único que quiere es que nosotros amemos a las personas. Quiero explicarte qué es lo más importante que debemos entender a fin de asegurarnos la victoria para librar esta guerra espiritual. Si puedes, ve a tu Biblia en Colosenses 2, capítulo 13 al 15. Capítulo 2, versículos 13 al 15. Acuérdate que los fariseos, que los cristianos que mal practicamos la gracia de Cristo, en 2 Corintios 4 también dice, no tienes que buscarlo, por favor, busca Colosenses 2, dice que el Dios de este mundo, hablando de Satanás, la Biblia dice el Dios con D minúscula, el Dios, o sea, el príncipe de los aires que está en este mundo, está para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la gente, el enemigo no quiere que la gente vea la gloria de Dios. Entonces ahora vámonos a Colosenses 2, 13 al 15. Y dice, antes de recibir esta circuncisión, estoy hablando esta es la nueva versión internacional, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Déjenme lo leo a la nueva traducción viviente. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de ustedes y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Tú tienes que entender que Satanás no quiere que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque así como él hizo con Job, él se presentó delante de Dios. Satanás lo único que está haciendo es él quiere poner argumentos en tu contra. Él dice, pero ella, no, si ella es una pecadora. Pero mira a mi hermana, no, si mi hermana, vea lo comunicativa que la hermana es. Pero el hermano no, si el hermano lo único que es arrogante. No, pero mi hermano lo único que quiere, y Dios... Y Dios está escuchando todo esto porque el diablo es un acusador. Y después, ahorita nuestra iglesia está ayunando, entonces tú entras al ayuno y el Señor está y resulta que quieres ayunar por una semana y vas a comer solo vegetales y la riegas. Te equivocaste o no te equivocaste, dijiste no aguanté, viste un pedazo de chocolate ahí que le diste a tu niño y al vez de ir a su niño, ¿qué hiciste? Te metiste el chocolate a tu boca y después ¿qué pasó?
Te sientes culpable, te sientes mal. Y el sacrificio, y el diablo empieza, pero no, que el sacrificio era para el Señor. Y el diablo empieza porque él es el acusador. Pero venga, les dijo, primero, como paréntesis, el ayuno no es sacrificio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Daniel en el ayuno? Él lo que dijo fue, él vivía en la corte del rey. Él dijo, yo ahorita que estoy en la corte del rey, yo escojo no comer la comida que tú, rey, le ofreces al Dios Baal. Yo no voy a depender, yo no voy a compartir esa comida. Y después en la otra ocasión él dijo, yo escojo no comer la comida del rey porque estoy en su corte, más bien yo escojo depender de Dios. Entonces tú no sacrificas la comida. Esa es una manera muy humana de ver el ayuno. Tú no sacrificas nada porque Cristo ya hizo el sacrificio. El que tú no comas carne, la verdad no va a hacer que Dios te ame más. El sacrificio ya fue Cristo. Lo que nosotros hacemos con el ayuno es que decimos, no voy a depender de algo físico para depender de Cristo. Entonces, por favor, iglesia, le hablo ahorita al reino, para toda la gente que nos mira en línea, no piense que el ayuno es un sacrificio, entienda que el ayuno es algo más espiritual. Cuando usted tenga hambre, y sí, es difícil. Yo ayer quería comerme un pedazo de pollo o algo, pero no lo hice. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, escojo, porque la Biblia nos dice, no vives por lo que ves, no vives por lo que sientes, vivimos en la fe. Entonces yo dije, Dios, yo escojo no depender de ese pollo que tanto quiero, y yo dependo de ti. Entonces fui a buscar y busqué de Dios. Es difícil, sí, desde un punto humano puede que se sienta como un sacrificio, pero déjame decirte que desde el punto de vista de Dios, 21 días que tú no comas carne, la verdad es que no te hace nada. No miremos el sacrificio no miremos el ayuno como un sacrificio. Satanás no quiere que nosotros entendamos todas estas verdades. No queremos que entendamos que Dios le arrebató todo argumento que el diablo tenía en tu contra. Jesús ya se lo arrebató. Ya no tienes que sentirte culpable más que porque fallaste en el ayuno o no. Ahora, si ayunas y lo puedes hacer, eso habla de tu determinación y está bien, pero no dejes que el diablo te culpe, porque el diablo te va a culpar hasta que porque tienes las gafas claras o no. Él te quiere hacer sentir que porque eres mal, que porque eres muy alto o no, si eres bueno en algo o no, entonces, ay no, Dios, yo soy muy bueno, tengo que ser más humilde. Imagínense, pero hay gente que sufre con eso. ¿Por qué? Porque el diablo lo único que quiere es condenar tu vida, y lo único que él quiere es hacerte sentir mal por todo lo que tú eres, porque se supone que todo lo que nosotros somos es para la gloria de Dios. En Apocalipsis 2:10 la palabra llama al diablo el acusador. Él constantemente quiere acusar y hacernos sentir culpables, pero la culpa ya Dios se encargó de eso, porque dice que Dios a través de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se manifiesta la victoria de Cristo por medio de nosotros? Ya hemos visto que Colosenses 2:15 habla del triunfo de Cristo. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló. Ahora nosotros tenemos la victoria porque Cristo humilló a Satanás y a todos sus demonios. Entonces, ¿por qué estamos sintiéndonos culpables por algo que ya Cristo puso bajo su dominio? No tienes que sentirte culpable que por qué te pones o qué te pongas. La palabra misma lo dice, ya no importa en qué día adora, qué días festivos celebras o no, ya no importa. Yo respeto a mis hermanos que son adventistas, que practican el sábado, pero yo a través de la palabra entiendo que ahora todos los días para mí es un día de glorificar al Señor. No tengo que guardar el sábado o el domingo, porque para mí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo es un día para exaltar a Dios, porque todo lo que yo hago y toda mi vida tiene que glorificar a Dios. Y Dios los bendiga a ellos.
y espero que sigan predicando a Cristo y que sigan creciendo. A mí no me importan las denominaciones, a mí lo que me importa es predicar el nombre de Cristo y asegurarme de que Dios sea glorificado y Jesús sea exaltado. En realidad, triunfar no significa ganar una victoria, sino más bien es celebrar y dar a conocer una victoria que ya se ha ganado. Nosotros celebramos el triunfo de Cristo, pero nosotros no estuvimos ahí el día de la cruz. Más bien nosotros estamos celebrando algo que ya pasó y celebramos algo que es real para nosotros todos los días. Mi pastora Jen, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. No me meto en mi próxima parte. Les menciono brevemente cuál es la armadura de Cristo. Creo que todos la hemos leído en alguna vez, está en Efesios 6. Cuando hablamos de la armadura de Cristo, te recuerdo varias cosas. Nuestra lucha no es contra gente, es contra espíritus, principados y fortalezas. ¿Que usan a la gente? Sí, hay gente que se deja usar por el enemigo y hay gente que quiere ser usada por el enemigo. Hay gente así como nosotros ayunamos para Dios y estamos exaltando a Dios, hay brujos, hay brujas, hay santeros, hay todo esto que en el nombre de Jesús cancelamos cualquier ataque de parte de ellos y lo anulamos por la sangre de Cristo. También tenemos que entender que la lucha de nosotros es en nuestra mente. La palabra en Efesios 6 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Esto está en Efesios 6:10. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Versículo 13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al diablo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Déjenme, les doy una descripción muy breve de cada uno de estos artículos. Y hay algo que dentro del escudo, dentro de la armadura de Dios, que no está cubierto en nosotros, que no tiene protección. Ahorita lo vamos a ver. El cinto de la verdad, esto habla de nuestro testimonio. Cuando tú hablas del cinto de la verdad, eso significa que tú y yo no podemos ser personas falsas. No podemos ser personas religiosas, porque la verdad no es religión, la verdad es Cristo. Más bien, Cristo vino para abolir a todos los religiosos de la ley. Él vino para en sí honrar la ley, pero Él vino a establecer un nuevo reino, y por eso es que nosotros no somos judíos. Si no, todos seríamos judíos, pero nosotros aceptamos al Mesías y nosotros tenemos que ser personas honradas, personas francas, personas honestas, personas íntegras, gente que evangeliza más con acciones que con palabras. La coraza de justicia, la coraza del legendario romano, o más bien del legionario romano, protege. Y protege un órgano vital. La coraza es lo que va en el pecho, lo que va al frente, que protege el corazón. La Biblia nos enseña que el corazón es de suma importancia en nuestra vida, como nos dijo Salomón: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tienes que guardar tu corazón. Si la coraza que tenemos puesta está basada en la justicia de Dios, Juan 3:16, porque de todas maneras amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, ¿no? Si nuestra coraza, nuestro corazón tiene el amor de Dios, quiero que entendamos qué es lo que dice la Biblia acerca del amor de Dios. Primera de Corintios 13 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Esposos, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos o en lenguas y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. La palabra nos enseña que tú puedes tener el don de profecía, puedes tener todos los dones, pero si tú no amas, eso no sirve absolutamente para nada. El amor es el principio de todo. El amor está en nuestro corazón, y si tú no tienes la coraza de justicia puesta bien, tú no vas a saber cómo amar. Este es el tipo de coraza que necesitamos tener, una coraza que nunca deja de ser. Quiero que hablemos del calzado porque no tengo mucho tiempo. Hágase la idea, todos han visto un romano, ¿no? Los romanos te ponían unas sandalias fuertes que se iban hasta arriba, y eso les permitía caminar largas distancias y podían ser fuertes. Imagínense que se vaya un soldado a la guerra, o más bien, no, le cuento una historia de un soldado que se fue a la guerra. Y este soldado, cuando quería descansar, se quitó las botas. Entonces dijo: voy a dormir un rato. Se quitó las botas y se durmió. Lo único malo es que cuando llegó el ataque imprevisto, estaba loco, porque cuando usted se despierta como medio desorientado. Aunque sea, me pasa medio: Daddy, yo, mamá, no, yo estoy casado hace 10 años. Entonces uno se despierta como que no te despiertas 100% atento o alerta de lo que está pasando, y ponerte los zapatos mientras que estás siendo atacado es mucho. Tú y yo tenemos que siempre tener los zapatos, el calzado de Cristo puesto. Y adivina qué es el calzado o qué representa. Es la obligación de tener un entendimiento claro del evangelio. ¿Quién eres tú como cristiano? Cuando tú estás siendo atacado, ¿quién eres tú? ¿Qué conoces tú en tu corazón para decirle no a los ataques de Cristo? Y esto está, y el Señor nos enseñó esto en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado después de haber ayunado por 40 días. Fue tentado, y ¿qué hizo él? Él tenía la escritura en su mente. Si tú no tienes la Biblia en tu mente, tú vas a ser atacado y no vas a tener las botas listas para batallar, y tú desafortunadamente vas a ser tumbado. Aprende la Biblia, memoriza la Biblia, estudia la Biblia, pasa tiempo en la Biblia, el escudo de la fe. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras para escudo. Uno habla de un escudo muy chiquito, todos lo hemos visto, un escudito que parece como el del Capitán América. Pero los romanos tenían un escudo, y la palabra griega nos habla de un escudo que es como una puerta. Ese es el escudo que nosotros tenemos que tener. Donde ninguna lanza puede penetrar, donde la fe está al frente. Cuando luchamos contra Satanás y empezamos a causarle problemas, podemos tener la seguridad de que él va a atacar también. Acuérdate que Satanás no tiene que ir en contra de un mundo. La gente que ya está perdida, está perdida. Satanás no tiene nada con ellos. Satanás va en contra de una iglesia, y el único que hace todos los días es tirar flechas. Y él quiere dañarte, y él quiere dañar tu familia, él quiere romper tu matrimonio, él quiere asegurarte, esposa, de que tu esposo esté distraído en basura. Él quiere asegurarte, esposo, que tu esposa no se sienta que tú estás encontrando sus necesidades emocionales. Y él quiere asegurarse que si en matrimonio paran de hablar, el primero que empieza a hablar es Satanás. Escuchen, cuando tú no hablas con tu esposa, cuando tú no hablas con tu esposo, el diablo habla con los dos. Alguien tenía que escuchar eso. Mira, la palabra nos dice que es el escudo de la fe.
La fe es mencionada 2 veces en esta lista de la armadura. La coraza es una coraza de fe y de amor, y el escudo es el escudo de la fe. Tiene un significado diferente en las 2 cosas. La coraza de fe es tener fe para creer que somos la justicia de Dios, mientras que el escudo de fe es tener fe para recibir la provisión y la protección de Dios. Tú tienes que estar seguro que mientras que creces en la palabra, Dios te va a proteger. Voy corriendo, lo prometo, casi termino. Casco de salvación. En Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa ser más que vencedores? Significa que no solamente ganamos la batalla, sino que al finalizar la batalla tenemos más de lo que teníamos cuando empezamos la batalla. Como cuando el pueblo de Israel iba en 2 de Crónicas 20, del 20 en adelante, 2:20 del 20 en adelante. Me encanta porque ellos fueron a pelear los 3 reinos venían en contra de ellos. El Señor les dijo a ellos a través de un ayuno congregacional, por si la gente dice: ay, no me gusta cuando me llaman a ayunar. Bueno, en Esther hubo un ayuno congregacional, en Josafat tuvo un ayuno congregacional, y cuando el ayuno fue llamado, todos alabaron. Dios habló a través de un profeta que se llamaba Yahaziel y les dijo: tienen que ir a la batalla. O sea, nosotros tenemos que ir al frente de batalla, y cuando estén al frente de la batalla, alaben a Dios y miren cómo es que los reinos se van a matar entre sí. Y justamente eso fue lo que pasó. Pero tenemos que tener fe, tenemos que ir a la batalla. Cuando hablamos de la coraza, entendemos que protege el corazón. Ahora vemos que el casco de salvación está hablando de un casco que protege nuestra mente. Tú tienes que proteger tu mente, y la única manera de proteger tu mente es estando sólido en la palabra de Dios. Y termino la armadura con la espada del Espíritu. Algo interesante acerca de la espada es que es la única cosa dentro de la armadura de Dios que es defensiva, pero a la misma vez ofensiva. En Apocalipsis 1:16 hay una foto que Juan vio. Él vio una visión de Cristo donde en su mano derecha habían 7 estrellas, pero salía de su boca una espada de doble filo. Cristo es la espada de doble filo. Es la única arma que se puede usar en contra de Satanás. Cuando la palabra significa, la palabra griega para palabra es rema. Y rema, el significado de rema es la palabra hablada. Esto significa que cuando tú y yo estamos hablando, o cuando estamos hablando de la palabra, tenemos que hablarlo en voz alta. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que dice: no, yo oro a mi manera. Entonces andan pensando en quién sabe qué cosa. Andan pensando en el trabajo de mañana, andan pensando en muchas cosas, pues dicen: no, yo oro a mi manera. Resulta que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que usar la boca, porque acuérdense que Satanás y sus aliados, ellos no son ni omnipresentes ni omniscientes. O sea, ellos no lo saben todos, ellos tampoco están en todo lugar a la misma vez. Entonces, Satanás no está en la mente de ninguno de ustedes. Él no sabe lo que pensamos. Él tira dardos para que pensemos, y después de los pensamientos vaya al corazón, y del corazón actuemos. Pero Satanás no sabe lo que tú estás pensando. Entonces, orar callado a veces, aunque es bueno para tu espíritu, porque sí, Dios sí es omnipresente y omnisciente, y Él sabe lo que estás pensando y lo honras a Él, es bueno usar la boca, porque entonces el mundo espiritual escucha lo que tú estás diciendo. Sé que estoy hablando rápido. Y para terminar, I'm sorry, Jen, la área desprotegida. La área desprotegida es la espalda. El área que queda desprotegida es en cierta manera la más vulnerable. Porque el león, les prometo que termino pronto, el león vino para matar, robar y destruir. Un león nunca se va cara a cara con su presa. El león, ¿qué hace? Se esconde. Y el león va contra los vulnerables. Él se esconde. Y cuando ve la presa, salta y se lo agarra.
y se lo come entero. En primer lugar, nunca le dé la espalda al diablo. Porque si lo hace, lo está dando una oportunidad de herirlo en un lugar desprotegido. En otras palabras, nunca te rindas. Nunca te des la vuelta y digas, ya no puedo más. Ya no lo puedo soportar. Acuérdate que el Señor en su palabra dice que Él no le da nada a un hijo que el hijo no pueda soportar. En segundo lugar, a veces no es posible proteger nuestra propia espalda. Por eso en las legiones de Roma los soldados de pie luchaban en filas muy estrechas. Los soldados eran entrenados para luchar con gente al lado, así como tú y yo estamos llamados a pelear con gente al lado. Y el enemigo se quiere enfocar en dividir y romper la unidad en la iglesia. El problema de ir a la batalla con alguien que tengo al lado es que si yo no tengo confianza en mi brother, yo no voy a estar luchando al 100% porque tengo miedo de que por aquí me entre una lanza. Pero yo cuando confío de que todos estamos en el mismo lugar, todos estamos luchando, yo me enfoco allá porque sé que el que está atrás de mí cuida mi espalda. Cuida la espalda de tu pastor. Cuida la espalda de tu hermano. Cuando se metan en las redes sociales, no se den para murmurar, no se den para comentar en el post del pastor por allá que puso que la santidad es igual a una mujer en falda. Porque el día en que la hermana no se ponga falda, entonces es la pecadora del mundo. No se pongan eso porque eso es religiosidad. Tenga cuidado en el murmurar de la gente dentro de la iglesia porque eso rompe. Porque el enemigo usa eso, se mete por ahí y desafortunadamente destruye el campo. No deje eso. Déjeme oro por ustedes, por favor, póngase de pie. Perdón que me demoré un poco. Jen, ya no me van a volver a invitar, perdón. Ya quedé preocupado. En el nombre de Jesús, cualquier fortaleza, cualquier argumento satánico en la mente de mis hermanos, en este momento los ato, los rompo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Cualquier atadura, cualquier espíritu maligno no es aceptado en este lugar. Si puede, por favor, use su voz para hablar esto y repita después de mí, ore conmigo y diga: en el nombre de Jesús, yo echo fuera al maligno y no lo acepto en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, entrónate en mi familia, entrónate en esta tu iglesia, entrónate en la vida de cada uno de nosotros. Y Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera al acusador, aquel que quiere que yo me sienta mal por el pecado, lo callo y lo echo fuera a lo profundo de los abismos. Y ahora, Dios, yo declaro victoria en mi vida. Gracias porque tú venciste en la cruz y ahora me puedo aferrar y me puedo apropiar de esa victoria, Dios, y puedo confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier espíritu que esté en la vida de cualquier hermano, cualquier atadura o cualquier cadena de altivez, la rompemos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque lo que vemos en la palabra es que tú eres un Dios que está sobre todas las cosas. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Y Dios, te pido que tú me des el amor por mi hermano, para cuidar de él, para amarlo, para no hablar mal de alguien, Señor. Y por favor, permíteme entender cómo debo usar esta armadura
Que esta armadura, Señor, me va a ayudar a caminar una vida, Señor, donde podré resistir los ataques del diablo y donde podré vivir, Señor, una vida en victoria. Te amamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a Aleluya, todos. gracias Jesús.